Noticias Caracol en vivo, iniciamos sala de prensa para hablar de un tema que genera profunda preocupación principalmente en la región Caribe, en el departamento del Atlántico y Barranquilla, donde se generó polémica o hubo, o continúa mejor la polémica, por cuenta de el traslado del que se habló a cárceles de la ciudad de los cabecillas de las bandas criminales más temidas de la ciudad, de su área metropolitana y por supuesto del departamento. Les estoy hablando de las bandas de los costeños y los pepes, conocidos ellos a quienes se iban a trasladar como alias Castor y alias Digno o Palomino. Además, ante el eventual traslado también de otro de los cabecillas de estas bandas, les estoy hablando de alias El Negro Over. Él es el cabecilla de la banda conocida como los Rastrojos Costeños, que han sembrado mucho terror en este territorio del Caribe colombiano. Vamos a hablar al respecto de las profundas dudas también que deja frente a esas iniciativas alrededor de la paz urbana, que hace parte de la iniciativa, de las iniciativas mejor, de la paz total en general. Para hablar sobre ese tema y para partir de lo particular a lo general, quiero saludar a esta hora a Luis Fernando Trejos Rosero, quien es docente e investigador de la Universidad del Norte, conocedor también del panorama en materia de seguridad en la ciudad de Barranquilla. Bienvenido a Sala de Prensa y a Noticias Caracol en vivo. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para ti, el equipo de trabajo y toda la audiencia de Caracol. De la misma manera quiero saludar a Andrés Preciado, investigador de Valor Público de la Universidad EAFIT. Gracias por este contacto. Gracias por la invitación. Bueno, si les parece, comenzamos en efecto desde lo particular, lo sucedido allí en Barranquilla, la polémica que por fortuna finalmente terminamos por conocer la noticia luego de que alzaron la mano y por supuesto se pronunciaron los mandatarios locales. Hablo del gobernador del Departamento del Atlántico y del alcalde de Barranquilla, Eduardo Verano y Alejandro Char, respectivamente, asegurando que por supuesto no era una acción positiva esta de trasladar a estos cabecillas nuevamente a cárceles de la ciudad, cárceles que por supuesto no cuentan con la seguridad suficiente para poder proteger a los ciudadanos del actual criminal de estas personas. Ahora bien, usted, Luis Fernando, nos puede contar un poco más del panorama y de este temor de las autoridades locales que en efecto se frenó luego de la decisión desde el gobierno nacional de detener ese traslado. Bueno, Alejandra, lo primero que hay que tener en cuenta es que la noticia se hace pública por un periodista de la revista Semana que publica el día sábado en la tarde una nota, ¿no? Esto evidenciaba que Bogotá en la práctica ya había tomado una decisión y esa decisión no había sido ni concertada ni comunicada por las autoridades distritales ni de la gobernación, ¿no? Del departamento. Esta comunicación era importante porque se necesitaba primero hacer un análisis exhaustivo y profundo de los eventuales efectos que sobre las dinámicas de seguridad e inseguridad iban a tener esos traslados. Y por otro lado, también era importante que se diera esa coordinación para que el gobierno nacional se diera cuenta que hoy las capacidades penitenciarias de la ciudad no pueden contener la actividad criminal de delincuentes de un perfil tan alto como los que piensa el gobierno nacional trasladar a la ciudad. En este sentido, se desnudó esta ausencia de coordinación, pero también el desconocimiento que el gobierno nacional tiene de las dinámicas de ilegalidad y de criminalidad del territorio. Y lo que podía o puede suceder es que se dinamice entonces el ecosistema criminal con la llegada de estas personas que, hay que decirlo, están por fuera de la ciudad desde hace varios años, pero eso no los ha inhibido de seguir dinamizando y gestionando los mercados de violencia y de rentas ilegales que hay en este territorio. Al final se cae el traslado, no se cae, está suspendido temporalmente, según lo que dijo el ministro, por una fuerte presión mediática que se genera desde la autoridad distrital, desde la gobernación, algunos gremios, sectores políticos y sociedad civil que estamos pidiendo más transparencia y mucha más comunicación
por parte del gobierno nacional cuando toma estas decisiones que van a tener unos impactos muy fuertes en el territorio, pero excluye a las autoridades y a los habitantes del mismo de esa toma de decisiones. De alguna manera podríamos decir que esta decisión también desconocería el por qué, lo que hay detrás, digamos, todo el antecedente en el caso de estos cabecillas, el por qué también fueron precisamente trasladados desde la ciudad de Barranquilla a otras ciudades y a otras cárceles, precisamente por el riesgo que representan. Es que hoy podemos decir, y usted me corregirá, Luis Fernando, que no hay comerciante, por ejemplo, cuando hablamos solamente del delito de extorsión, que no es el único que cometen esas bandas y quienes están detrás, por supuesto, estos cabecillas. No hay comerciante, por lo menos en Barranquilla y en su área metropolitana, que no haya sido tocado o afectado por estas bandas criminales. Es que incluso lo hemos relatado aquí en Noticias Caracol, las vendedoras de empanada en las esquinas de los barrios, de Barrio Abajo y de otros sectores de la ciudad, tienen que pagar por poder poner su puesto 2.000 pesos diarios, lo que fuera, incluso hasta con el mismo producto para poder mantenerse allí, que la dejen trabajar. Cosas como esa tan cuestionables que permiten este tipo de personas y por supuesto que regresen a la ciudad, es volver a empeorar el panorama que todavía no se ha resuelto, también hay que decirlo. Claro, Alejandra, te voy a poner un ejemplo básico. En el área metropolitana de Barranquilla, en los últimos 3 años y medio han cerrado alrededor de 400 tiendas, precisamente por la presión de la extorsión. Eso produce un impacto profundo no solo en temas de economía, sino también de desarrollo comunitario. Y lo que a uno más le llama la atención es que detrás de esta mesa particular de Barranquilla está la Dirección Nacional de Inteligencia y cómo es posible que ellos no tengan claro ese panorama, ¿no? No esperaría un conocimiento profundo de estas dinámicas y sobre ese conocimiento entonces generar los insumos para que se tomen las decisiones políticas. Lo otro que hace mucho ruido es que el gobierno tome la decisión de iniciar esta mesa en la recta final de su mandato, cuando lo que tiene son 6 meses de gobierno, y lo otro sin un marco jurídico que respalde estos diálogos. Y a eso súmale que estamos en un periodo electoral, entonces lo que pareciera, y es la percepción que queda en el ambiente, es que la mesa, más allá de buscar la seguridad del territorio, lo que persigue son objetivos electorales. Claro, y ahí me quiero detener y quiero ir con Andrés Preciado precisamente para un poco analizar, cuando hablamos de ese marco jurídico, ¿a qué hacemos referencia? Para explicarle también a los usuarios que nos ven hasta ahora en sala de prensa. Y segundo, ¿qué tanto de político tiene esta decisión en efecto, ya que nos da el pie Luis Fernando para hablarlo al respecto? Pues en términos jurídicos, la respuesta clara que nos debería dar el gobierno nacional es si estas conversaciones sociojurídicas, como se han llamado, definitivamente atienden a una situación de desmovilización o de organizaciones. Es que recuerden que venimos de antecedentes como el Tarimazo en Medellín, de ver que grupos de crimen organizado señalan que quieren dialogar paz, pero supuestamente están en procesos de sometimiento y hoy no tenemos un marco jurídico de sometimiento. Es decir, tenemos mesas de conversación sociojurídica, pero no tenemos un marco de sometimiento. Y la otra claridad jurídica que sería muy importante es cuál es el papel que le cabe a la Fiscalía dentro de estas mesas. Vemos la oficina del comisionado de paz, vemos que hay una ausencia deliberada de las autoridades locales porque el gobierno nacional no las quiere tener en cuenta, pero vemos que la fiscalía, que es la que debería hacer los acuerdos más jurídicos, más de sometimiento, pues también brilla por su ausencia y esa es una claridad jurídica que todos deberíamos tener. Evidentemente, lo que la política de paz total nos ha demostrado, y ahí conecto con la parte política del profe Trejos, es que las mesas de negociación son una moneda que tiene dos caras. La primera cara es, en el caso de las mesas urbanas, es una cara de discusión política con las autoridades locales. No es gratuito que las discusiones se den con gobiernos locales que no son del afecto del gobierno Petro. Y la otra cara de la moneda es dar cierto juego político, algunas visibilidades dentro de los partidos de gobierno
pasa en el caso de Isabel Zuleta en la mesa de Medellín, pero también ha pasado en Buenaventura y en Quibdó, y está por verse en el caso de Barranquilla, y es como ciertos actores políticos tienen juego dentro de negociaciones que aparentemente deberían ser más jurídicas. ¿Qué podría representar un traslado bajo esas condiciones que estamos planteando del desconocimiento de un marco jurídico y un respaldo que permita que tenga éxito ese propósito y esa iniciativa de paz urbana? Pues yo lo que creo Ganan que los detrás... criminales, porque tenemos que terminar. Sí, sí. No, discúlpame, Andrés. No, yo lo que creo es eso, como él lo dice, se potencia su actividad criminal. Yo te voy a poner un ejemplo, Alejandra. En los meses de octubre y septiembre del año pasado, los propios costeños privados de la libertad en la cárcel del Bosque de Barranquilla hicieron videos y los publicaron en sus redes sociales, en los cuales evidenciaban parrandas al interior de la cárcel con ingesta de alcohol, con celulares, todos tenían celulares y estaban oyendo música a todo volumen. Eso evidenciaba un control por lo menos del patio en el que están recluidos. Y eso lo han hecho teniendo a su líder por fuera de la ciudad. Imagínate cuando él llegara acá, ¿no? Y lo otro que también es muy peligroso, creo yo, de esta improvisación de la paz total es que estas mesas de diálogo sociojurídico, pero estas mesas urbanas particularmente, su sostenibilidad temporal depende única y exclusivamente del resultado de la segunda vuelta presidencial. Si gana el candidato cercano al gobierno del oficialismo, pues las mesas continúan, pero si gana la oposición, lo más probable es que estas mesas se terminen, se rompan las treguas y se nos presente un efecto rebote de la criminalidad en los territorios. Y la pregunta del millón es cómo garantizaría el gobierno que si no gana su candidato va a lograr nuevamente trasladar a otras cárceles del país a estos líderes criminales que ha traído a Barranquilla. Y lo más importante de esto es que se están tomando estas decisiones dándole un protagonismo inmerecido a estas personas, dejando por fuera y excluyendo a las víctimas. Es decir, aquí en la práctica el gobierno está revictimizando a muchas personas que hoy no han recibido ningún tipo de reparación y tampoco tienen garantías de no repetición. Eventualmente hay algo de justicia, pero pareciera que el gobierno está dispuesto entonces a sacrificar eso, persiguiendo unos objetivos que, como bien lo señaló Andrés, no son claros en la medida en que el gobierno no tiene un marco normativo que le permita someter a la justicia a estas organizaciones. Bueno, pero bien, teniendo en cuenta esto, vuelvo con Andrés más o menos con la misma pregunta, porque es que hay que decirlo, ya hablamos desde el plano jurídico lo que falta, hablamos también desde lo político, las implicaciones, pero hablemos desde lo criminal, incluso el aprovechamiento para esos grupos, que estas cabecillas vuelvan a las cárceles y lo que esto representa, porque no eran únicamente ellos, estaban pidiendo además que otras personas de su círculo cercano, que también están capturados, están presos, también sean trasladados hacia la cárcel. Lo que hay detrás, teniendo en cuenta que uno más bien muy poco ve la voluntad de aportar dentro de ese proceso de paz. Pues lo que creo yo es que aquí... Luis Fernando, vuelvo con Andrés, pues no sé si me está escuchando. Sí, hay qué pena que creo que se cortó un rato ahí los... Bueno, estamos teniendo muy mala comunicación con Andrés. Luis Fernando, lo escucho entonces, a usted qué pena que lo interrumpí abruptamente, pero escucho entonces su posición frente a ese interrogante. Si tú revisas las declaraciones del ministro de Justicia, él aduce o argumenta que la suspensión temporal del traslado de estas personas no se da por el rechazo o la manifestación que hicieron públicamente el señor alcalde y el señor gobernador, sino porque no hay mucha claridad. Él habla de unas contradicciones dentro del equipo negociador del gobierno y lo que hace ver es que no se sabe cuáles son los objetivos que se persiguen con esos traslados y por qué es necesario trasladar a tanta gente. Entonces, aquí se necesita mucha más transparencia y una mejor estrategia de comunicación por parte del gobierno, porque lo que estamos viendo es que estas mesas, en el caso de Barranquilla, entonces no está fallando porque los grupos criminales ni cumplan al gobierno, sino porque hay una creciente indignación ciudadana que ha venido a deslegitimar ese espacio de paz,
pero como te decía, que además tiene otros problemas estructurales, como son la ausencia del marco normativo y este desconocimiento consciente del importante rol que tienen que jugar tanto el alcalde como la gobernación. Y como lo dijo Andrés, lastimosamente hay una tensión política porque el gobierno nacional asume a las administraciones departamental y local como opositoras, y entonces pareciera que quiere o piensa pasar por sobre ellas sin importar el rol político que ellos tienen que jugar. Y hay que recordar que tanto el alcalde como el gobernador fueron electos por los habitantes de este territorio y tienen un mandato ciudadano. Entonces el gobierno no puede pasar por sobre eso. Y como te digo, este escándalo inicia, o sea, se da antes de que la mesa se inicie. Yo creo que ya la mesa va herida, o sea, va gravemente herida, y no sé si en este momento realmente haya posibilidades de que el gobierno reconfigure todo este escándalo que se ha generado y logre darle legitimidad ciudadana a una mesa que tiene más rechazos que apoyos, por lo menos en el territorio. Pero dentro de lo que se concibe en la mesa, quisiera entender y quisiera conocer su análisis al respecto. ¿Por qué es necesario? Entiendo que es un requerimiento de estos sujetos de alias Castor y de alias Digno Palomino, pero ¿por qué es necesario que se trasladen hacia las cárceles en Barranquilla? ¿En qué suma eso dentro del proceso de diálogo? Pues lo que creo yo, porque como no hay comunicación asertiva del gobierno nacional, es que se necesitaría que ellos estén cerca de los hombres que conforman su organización. Pero nuevamente traerlos para acá, si no hay un marco jurídico, ¿para qué sería, no? Y lo otro es que si bien ellos han hecho unas manifestaciones públicas, todavía con este limbo jurídico no hay ninguna claridad y mucho menos certeza de que realmente hay una voluntad plena de desmovilizar o de desmontar toda su organización criminal, las rentas que entreguen a los testaferros, a las personas que dentro de la institucionalidad de una u otra manera les han colaborado en su trasegar criminal. Eso no aparece en la discusión. Y cualquier proceso de paz o de diálogo que se abra en Colombia tiene que tener en el centro del mismo a las víctimas, y eso no está pasando en este caso particular. Entonces yo sí creo que esto no tiene todavía unas bases sólidas como para que avance, y mucho menos en un periodo electoral. Y es que en eso me quiero detener, ya recuperamos la comunicación también con Andrés. Quisiera preguntarle, digamos, para llevar el diálogo de una manera más propositiva, ¿cómo podemos hablar de un proceso de paz urbana exitoso? ¿Qué tiene que incluir? Definitivamente hoy la inclusión fundamental es el tema de la extorsión, es decir, cómo logramos romper escenarios de economía criminal que tienen atemorizadas en el día a día a las comunidades. Pero lo más importante también es cómo no entramos esos procesos a la contienda política. No puede ser que la discusión de si suben o bajan los homicidios en una ciudad termine siendo discutida en mesas de negociación urbana, o que se presenten como logros de políticas que no han avanzado, de mesas que no han avanzado posibles reducciones. En esto tenemos que ser muy sinceros. Tanto el actuar público como el actuar social es muy limitado a la hora de poder reducir los homicidios, y seguimos siendo presas de que tanto las organizaciones y las estructuras criminales en nuestras ciudades domestican ese tipo de violencia. Pero lo más importante es reconocer que el desarrollo que se ha conseguido en ciudades como Barranquilla, Medellín, Buenaventura o Quibdó, cada una con sus diferencias, no es por las organizaciones criminales o con las organizaciones criminales, sino a pesar de esas organizaciones criminales. Y no se puede discutir una agenda de desarrollo con ellas si no se reconoce el hecho de que han sido un obstáculo para ese desarrollo y no una ayuda. Lo cierto es que toda esta noticia, en medio de la preocupación que genera a diferentes sectores, a las autoridades locales, a los barranquilleros en general, a los comerciantes también, muy especialmente, llega en medio de un contexto, Luis Fernando, profesor Trejos, en el que yo acabo de venir de Barranquilla y prácticamente los titulares del periódico El Heraldo, por ejemplo, era el de varias muertes, el de un inicio de año violento precisamente por el actuar criminal de estas bandas. Sí, lastimosamente el gobierno ha tratado de vender esta mesa como la solución definitiva a los problemas de inseguridad del territorio.
Y eso evidencia un desconocimiento del ecosistema criminal, ¿no? Si bien Pepes y Costeños son los grandes actores, no son los únicos. También hay otros actores armados que no están en este momento de manera directa en el Atlántico y que pueden estar viendo en la tregua de Pepes y Costeños una ventana de oportunidad para incursionar de manera directa en el territorio. Y también las mismas autoridades lo han confirmado, ya empezó un proceso de fractura interna de las organizaciones, es decir, mandos medios que han decidido independizarse porque no tienen mayores incentivos para participar de esa mesa. Entonces, esto debía anticiparse antes de hacer toda esta puesta en escena y por eso era tan importante la coordinación con las autoridades locales, porque una cosa es el discurso nacional y otra cosa es lo que estamos viendo en el territorio. Y además de esto, en Barranquilla como tal, sí ha venido produciéndose una disminución sostenida, leve pero sostenida del homicidio en la ciudad y la extorsión, pero lo que estamos viendo es que esto contrasta con un aumento significativo de violencia homicida en otros municipios del departamento en los que tradicionalmente no se tenía registro de hechos violentos de alta intensidad. Le pongo un ejemplo, el municipio de Baranoa, hacia el mes de diciembre, el alcalde estaba pidiendo la militarización del mismo para tratar de generar una percepción de seguridad en la ciudadanía porque estaban viviendo una ola de homicidios inédita. Entonces, yo sí creo que el gobierno nacional tiene que ser mucho más cauto a la hora de hacer estos anuncios y lo otro es que es necesario que venga al territorio, que se reúna con las autoridades, con la sociedad civil, con los gremios, antes de hacer estos anuncios y tomar las decisiones, porque si no va a volver a tropezar con la misma piedra en el sentido de todo el rechazo ciudadano e institucional que se generó por la decisión que iban o por la decisión que tomaron y que tuvieron que reversar en todo este fin de semana. Y quiero cerrar con Andrés con el ejemplo de lo que, o esto cómo podría servir de ejemplo en efecto en este diálogo propositivo para, digamos, el panorama en otras regiones del país. Sin duda, las salidas negociadas son necesarias, pero lo más importante es reconocer que construir paz y llegar a negociaciones con estructuras de crimen organizado requiere un esfuerzo enorme y una voluntad que va más allá de la voluntad de simplemente negociar. Si no desmontamos el tratamiento que se le da y el reclutamiento que se le da a niños, adolescentes y jóvenes, si no hablamos seriamente de la extorsión como un flagelo generalizado, si no hablamos de gobernanza criminal y cómo esto puede ser tratado en la mesa, pues definitivamente no vamos a poder avanzar y las mesas van a perder prestigio y la salida negociada va a ser desprestigiada políticamente también. Pues bueno, ahí está entonces el panorama que planteamos a propósito de la polémica que sonó muy fuertemente en Barranquilla, que genera por lo pronto un panorama de tranquilidad, pero hay que ver también qué pasa próximamente en medio de este proceso en el que avanza el gobierno nacional, que ha decidido por el momento desde el gobierno nacional suspender. No se habla de una cancelación definitiva, pero sí de la suspensión de estos traslados. A los dos, a Luis Fernando Trejos, docente investigador de la Universidad del Norte, y también a Andrés Preciado, investigador de Valor Público de la Universidad EAFIT, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, por su análisis y por esos puntos de vista que nos permite aclarar un poco mejor el panorama. De esta manera terminamos, deseándoles a todos que tengan una muy feliz noche. Gracias por conectarse con Sala de Prensa.